Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 383 Capítulo 382, la situación es mala. La batalla de hace 5 días había durado 2 días enteros. Wei Yun Grandmaster ya había revelado su cuerpo de arma en la batalla. La imagen del hada indomable sostenía una hoja larga verde y azul, que estaba hecha de la esencia más pura y verdadera. Al comienzo de la batalla, cortó ferozmente la línea de defensa del gran río. Una gran cantidad de olas se desató en el río, que era tan ancho como el mar. En el largo río, innumerables energías espirituales brotaron del río. El plano del Dharma era el nivel más fuerte en el mundo de cultivo actual. Sin embargo, la forma de Dharma aún no pudo resistir el poder puro del cielo y la tierra. Era un asunto menor para los 3 cultivadores de almas nacientes controlar desde atrás. Si no hubiera un gran río, los 3 cultivadores de almas nacientes serían fácilmente destruidos frente a Wei Yun. Y lo que se mostró aquí no fue el poder de los 3 cultivadores del reino del alma naciente de Wei. Después de que Wei Yun hizo un esfuerzo para atravesar la primera capa de la línea de defensa, 3 dragones gigantes salieron volando del río. Estos 3 dragones eran notablemente realistas. Tenían escamas de dragón, garras, ojos y narices. Sin embargo, en esencia, se formaron a partir de la esencia del gran río. La esencia vino del antiguo rey dragón que había estado en el fondo del río y casi se había fusionado con el gran río. Los 3 dragones no podían dejar el rango del río, pero cada uno de ellos tenía la fuerza de un Dharma Laksana. Por supuesto, solo eran similares. El poder de ataque de los 3 Big River Dragons no fue tan fuerte como el de la materialización. En el mejor de los casos, estaban en la cima de la etapa infantil original. Esto significaba que el daño que podían causar a un maestro del Dharma como Wei Yun era relativamente limitado y el nivel de amenaza era más bajo. Sin embargo, su poder defensivo no era más débil que el de los cultivadores de la etapa temprana del Dharma o incluso la etapa media del Dharma. Además, podían reponerse en cualquier momento desde The Endless River, lo que los hacía muy difíciles de tratar. Después de luchar con los 3 Big River Dragons durante 2 días, Wei Yun no pudo derribarlos. Incluso sufrió algunas heridas leves y tuvo que retirarse temporalmente. Y después de que Wei Yun se retirara y se recuperara, el impacto que Greatian podría causar en la línea de defensa en el Gran Río sería aún menor. Solo se podría decir que lanzarían algunos ataques de rutina, pero si ni siquiera pudieran derribar al ídolo del Dharma, no tendría sentido luchar de frente. Por el contrario, sería más fácil perder cultivadores de élite por nada. Lu Qin también se sintió indignado. Cuando el ejército del reino de Ian quedó atrapado frente a la línea de defensa del gran reino del río, cruzó la línea de defensa muchas veces e investigó a través del estado de su cuerpo consciente. Por supuesto, hubo resultados. Los 3 Big River Dragons fueron formados por el poder de los 3 cultivadores de almas nacientes de Wei. Habían oído hablar de la formación del gran río y activaron el poder del gran río. Si quería resolver el problema, había una manera relativamente fácil. Matar a estos 3 cultivadores de la etapa Yuanyin. En la línea de defensa del Gran Río, sin cultivadores avanzados, sería imposible convocar al gran dragón del río al nivel de la gran formación del río. En ese momento, si Wei Yun atacaba de nuevo, debería ser más fácil romper la línea de defensa en el Gran Río. Entonces, el problema ahora era, ¿cómo podría matar a los 3 cultivadores de la etapa de Yuanyin antes de que se rompiera la línea de defensa en el Gran Río? Podría ser posible tomar un desvío, pero llevaría mucho tiempo. Los grandes ríos dentro de las fronteras del reino Wei estaban definitivamente dentro del alcance de la línea defensiva y no podían pasarse por alto. Podrían ir al oeste y entrar en el país de Liang. Sin embargo, eso dependería de si Liang Guo le estaba dispuesto a hacerlo. Definitivamente no podían actuar precipitadamente, o de lo contrario habría grandes problemas. De hecho, el enviado diplomático del reino Wei ya estaba discutiendo este asunto con urgencia con el reino Liang. Sin embargo, los resultados fueron difíciles de decir. La actitud del país de Liang era muy ambigua. La otra opción era ir al este y tomar prestado el estado de Qi. No había ningún problema con si estaba de acuerdo o no con este plan. En el pasado, sin importar cuántos conflictos y desaires hubo entre Ian y Qi, ahora eran camaradas cercanos que estaban en el mismo frente, y Qi los apoyaría mucho. Sin embargo, Xuanji, el Gran Qi y el Gran Wei luchaban actualmente con todas sus fuerzas en el campo de batalla. Sería demasiado difícil cruzar el campo de batalla y llegar al final de la línea de defensa. Los 2 caminos que rodeaban el río no funcionaban.
Sin embargo, bajo tales circunstancias, Lu Qin todavía tenía otro método. Lu Mingen estaba ahora en la orilla sur del gran río. Sin embargo, si fuera necesario, podría llamar a Lu Qin para que vaya desde el sur hasta la parte trasera de la línea de defensa en el gran río. Luego, Lu Qin activaría la pestaña de intercambio de resurrección e iría a la parte de atrás. De esta manera, su ataque sorpresa definitivamente sería algo que el ejército Wei en la línea de defensa no podría predecir. Con su habilidad, no era imposible emboscar a 3 cultivadores de almas nacientes. Además, Lu Qin tenía más de una opción para cambiar por la resurrección. Sin embargo, la pestaña de intercambio de avivamiento todavía era demasiado valiosa. Lu Qin no quería usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Estaba un poco vacilante ahora. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lu Qin no tuvo más remedio que usarlo después de escuchar las noticias del reino Wei. El ejército del reino de Ian quedó atrapado en la línea de defensa del gran reino del río, pero el caos demoníaco en el reino de Wei continuó desarrollándose. El caos demoníaco estalló demasiado rápido. Al principio, eran las fuerzas locales de autocultivo, como algunas pequeñas sectas y familias, las que manejaban este asunto. Sin embargo, ¿cómo podrían luchar contra los poseídos que estaban controlados por el dios Shenman con cara de fantasma? Además, estas fuerzas de cultivo locales. Estas fuerzas de cultivo jugaron un pequeño papel en la contención del caos demoníaco en las primeras etapas, pero fueron destruidas rápidamente. Después de eso, la capital de Wei, Shudu, exprimió el último lote de fuerzas. Dirigidos por los cultivadores de almas nacientes que se quedaron atrás para proteger la ciudad, tomaron la iniciativa de atacar y entraron en Dizhou. Sin embargo, esta vez, no solo fallaron, sino que también sufrieron grandes bajas. Los que lograron escapar fueron los que tuvieron suerte. Incluso el cultivador de almas naciente no logró escapar y murió en Dizhou. Aunque no hubo información de seguimiento, el cultivador muerto del reino del alma naciente del país Wei probablemente se había convertido en el alimento del hombre Chen. Había sido refinado en otro clon suyo del reino del alma naciente, reponiendo la pérdida del clon del reino del alma naciente que Lu Qin había matado. Incluso los cultivadores de almas nacientes no regresaron. Este asunto conmocionó por completo al país Wei. También fue en este momento que realmente creyeron que Chen Man se había unido al diablo y que el reino Ian no estaba diciendo tonterías. Fue por esto que el gran Wei Dharma Laksana en la línea del frente tuvo que regresar. Si hubiera una amenaza real, definitivamente sería el demonio Chaos y Chen Man que estaban cerca, que eran más peligrosos. Después de todo, en el camino hacia el sur del reino Ian, podían confiar en la gran línea de defensa del río. Desde Dizhou hacia el norte, llegarían directamente a Shuzhou, donde se encontraba la capital del gran reino Wei, la capital de Shu. Incluso si el reino Wei fue destruido por el reino Ian, todavía eran humanos. El reino Ian no solo quería la tierra. Muchas de las personas y cultivadores del reino Wei aún podrían sobrevivir. Sin embargo, si el reino Wei fuera destruido en el levantamiento demoníaco, no solo sería destruido el reino, sino que incluso su raza sería aniquilada. Bajo esta escala, era muy simple hacer una elección. Gran Wei estaba en el norte. Frente a la gran línea de defensa del río, dejó 3 cultivadores de almas nacientes. Luego, el ídolo del Dharma regresó a Shudu, reunió a otro equipo y se dirigió al sur. Esta vez, los cultivadores del reino Wei fueron más cautelosos. Incluso con un experto en aviones Dharma al frente del equipo, no entraron en Dizhou de manera imprudente. En cambio, avanzaron en la frontera. Sin embargo, frente a este levantamiento demoníaco, el gran Wei claramente había perdido la oportunidad de matarlo, lo cual fue relativamente fácil en las primeras etapas. La batalla fue extremadamente difícil. Lo más importante, la fuerza principal del ejército cultivador del país Wei estaba en el lado este de los campos de batalla de Qi Wei. El otro grupo de élites estaba en la línea de defensa del norte contra el reino Ian. En cuanto a los cultivadores locales en Dizhou, ya habían sido transferidos para apoyar la guerra en el este y el norte. Después del levantamiento demoníaco, su vitalidad se había visto muy dañada y no tenían otra opción. En cuanto a los cultivadores de la prefectura de Shu, también sufrieron grandes pérdidas en su anterior derrota en el sur. A partir de ahora, el número de cultivadores Wei en la región sur era insuficiente tanto en número como en la fuerza promedio de los cultivadores. Las dos partes estaban en un punto muerto. La velocidad a la que los cultivadores humanos avanzaron hacia el sur y se apoderaron de la tierra perdida fue muy lenta. El Dharma Laksana del reino Wei finalmente no pudo evitar hacer un movimiento.
Este Big Shot finalmente había revelado su identidad a los agentes de inteligencia de todo el mundo del cultivo. El gran marqués de Wei Xuanwu fue una persona a la que se le confirió el título de marqués debido a sus logros militares. Según los sistemas de inteligencia de varios países, este exdiputado de Xiakan era uno de los expertos en Dharma del Gran Wei que podría haber ocultado su poder. Ahora, finalmente se confirmó. El marqués Xuanwu, Zheng Yu, había tomado medidas personalmente. Después de mostrar su fuerza en el reino de la materialización, rápidamente purificó toda la región sur de la prefectura de Shu, que había sido invadida por el levantamiento demoníaco. También fue en este lugar donde todos los cultivadores de Wei que participaron en la batalla sintieron el horror del caos demoníaco. No fue una exageración describir este lugar como yermo. Las personas endiabladas habían matado a casi todos los seres vivos en los lugares donde habían causado estragos. No solo los humanos, sino incluso algunas aves y bestias no se dejarían escapar. Aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir fueron extremadamente pocos, y la mayoría de ellos se escondían en lugares despoblados, apenas sobreviviendo. Ahora estaban más profundamente conscientes que nunca de que el asunto de reprimir el levantamiento demoníaco no podía demorarse más. Ahora, había legiones de cultivadores reunidas en la frontera entre el estado de Shu y el estado de Di. Ya no era fácil que el caos demoníaco se extendiera hacia el norte. Sin embargo, no había expertos en aviones Dharma como Zheng Yu para proteger el sur. Anuncios de Put Future. Al sur de Dizhou, de oeste a este, estaban Xinzhou, Aozhou y Weizhou. Estos tres lugares ya habían recibido el aviso de la corte imperial Wei y habían movilizado urgentemente sus fuerzas para esperar en la frontera de la provincia. En cuanto a todo Dizhou, ya estaban a punto de ser abandonados. Sin embargo, ¿podrían resistirlo los tres estados del sur? La mayoría de las personas que tenían cierta comprensión del levantamiento demoníaco eran muy pesimistas. De hecho, era cierto. La frontera de Weizhou se rompió por primera vez. Los cultivadores poseídos salieron en enjambre e inundaron la línea de defensa formada por los cultivadores de Weizhou. Los dos avatares del alma nacientes de Shenman atacaron al mismo tiempo, causando que la línea de defensa en Weizhou perdiera el equilibrio. Cuando escuchó la noticia de que se había abierto la frontera de Weizhou, Zheng Yu obviamente estaba ansioso. Empezó a atacar con más frecuencia y ya no era tan cauteloso. En cambio, dirigió al ejército de cultivadores del reino Wei para acelerar sus movimientos hacia el sur. Esperaba dirigirse hacia el sur lo antes posible y destruir las fuerzas restantes de los poseídos en Dizhou. Al mismo tiempo, en el campo de batalla de Qi-Wei, la expedición punitiva oriental de Wei no tuvo más remedio que dividir un ejército de cultivadores, especialmente dos cultivadores de almas nacientes. Rápidamente se dirigieron al suroeste y entraron en la provincia de Huai. Dizhou ya estaba acabado. Weizhou tampoco se pudo hacer. Si algo grande realmente sucediera en Weizhou, entonces sin mencionar lo que sucedería después de esta rebelión demoníaca, el estado de Wu probablemente enviaría tropas. Al sur de Weizhou estaba Weishui, y después de Weishui llegarían a Luzhou, que era la frontera con el Gran Wu. Si el levantamiento demoníaco llega a esa etapa, para evitar que se extienda a su propio país, lo más probable es que el país Wu envíe tropas al norte. De hecho, el enviado diplomático del estado de Wu había declarado claramente que la corte imperial del Gran Wu había estado prestando mucha atención a este asunto. Si el reino Wei no pudiera controlar el levantamiento demoníaco, entonces el reino Wu imitaría al reino Yan y enviaría tropas al norte. De hecho, ni siquiera fue una excusa cuando dijo eso. Para evitar que las cosas se compliquen más, Xia Kan incluso envió una nueva orden a Zheng Yu en el campo de batalla. Haz tu mejor esfuerzo para detener la propagación del caos demoníaco. También fue por esta orden que Zheng Yu comenzó a dirigir a los cultivadores bajo su mando para buscar grandes grupos de personas poseídas en Dizhou y tratar de eliminarlos. Sin embargo, también fue por esto que cayó en la trampa de Shenman. El cuerpo principal de Shenman había tomado medidas personalmente. Según la inteligencia, su cuerpo principal había mostrado un poder destructivo extraño y aterrador. Según la descripción en la información, Lu Qin podría decir que el cuerpo principal del hombre Chen debería estar usando la verdadera esencia del atributo vacío. Los movimientos dentro eran muy similares a los registrados en el manual del espíritu del vacío que Lu Qin había obtenido. Confiando en su verdadera esencia etérea y la técnica de cultivo de grado divino, la tabla espiritual etérea, Chen Man pudo derrotar a Zheng Yu a pesar de que acababa de llegar a la etapa de Dharma. Sin embargo, Zheng Yu era un viejo ídolo del Dharma después de todo. Después de perder la batalla, no siguió resistiendo sino que optó por huir. Esta fue una decisión muy racional.
Si huía, el ejército de cultivadores que dirigía probablemente sufriría muchas bajas o incluso sería completamente aniquilado. Sin embargo, la fuerza más importante en este ejército era él mismo. Incluso si un ejército completo fuera aniquilado aquí, solo sería una lesión menor para el reino Wei. Sin embargo, si muriera aquí, sacudiría los cimientos del Gran Wei. Sin embargo, a pesar de que Zheng Yu había sobrevivido y escapado con éxito del cerco y regresado a la ciudad de Ian, sabía que la situación ya se había deteriorado a un estado extremadamente malo. Hasta ahora, la corte imperial de Wei ya había enviado 2 legiones de cultivadores a Dizhou en un intento de reprimir el levantamiento demoníaco. La primera vez fue cuando todo el equipo fue aniquilado en una situación desconocida. La segunda vez, debido a la derrota del marqués Xuan Wu Zhengyu, fue lo mismo que todo el ejército fue aniquilado. Después de 2 oleadas de ataques, Xu Zhou, que ya había asignado una gran cantidad de mano de obra a los campos de batalla del norte y el este, estaba casi completamente vacío. Bajo tales circunstancias, ¿cómo podrían detener la propagación del caos demoníaco? Pero, ¿qué podían hacer? Zheng Yu podía sentir que sus heridas actuales no eran suficientes para ayudarlo a continuar luchando contra Chen Man. Antes de recuperarse de sus heridas, solo podía proteger a Shu Du hasta la muerte. En cuanto a los otros lugares en Shuzhou, realmente no había nada que pudieran hacer. Ya se había puesto en contacto con Xia Kan con respecto a este asunto. Sin embargo, antes de que el mensaje del Frente Oriental pudiera responder, llegó un mensaje del norte. La línea de defensa del Gran Río se había roto. El ejército de Ian ya había cruzado el Gran Río. Al escuchar esta noticia, Zheng Yu realmente no sabía si debería estar feliz o no. 2K 384 3 meses de resurrección. Lu Qing sabía que no podía dudar más después de enterarse de que la situación en el reino Wei mostraba signos de colapso. Lu Mingen ya había llegado a un lugar no muy lejos detrás de la línea de defensa en el Gran Río. La conciencia de Lu Qing volvió a su cuerpo físico y activó el objeto de intercambio de resurrección. Esta vez, cambió directamente a una resurrección de 4 estrellas. Esto le dio 3 meses de tiempo de resurrección. De hecho, las 3 opciones de redención que tenía a mano eran de 3 niveles diferentes. Lo mínimo eran 3 días de tiempo de resurrección. Si solo fuera el problema en la gran línea de defensa del río, 3 días deberían ser suficientes para resolverlo. Sin embargo, después de pensarlo, se dio cuenta de que este asunto podría no ser solo un problema con la línea de defensa en el Gran Río. En el futuro, si fuera al sur a Shudu o incluso a Dizhou, definitivamente habría más problemas. En lugar de tener que gastar más en la pestaña de intercambio, también podría usarla durante mucho tiempo. Lu Qing incluso había pensado en usar el de 3 años. Sin embargo, 3 años fue demasiado tiempo y demasiado precioso. Lu Qing lo pensó y no pudo soportar separarse de él. Se las arreglaría con 3 meses. Debería ser más o menos lo mismo. Después de activar la opción de intercambio de resurrección, fue teletransportado frente a Mingen, asustando a este joven para que se quedara aturdido. Todavía se preguntaba por qué el viejo antepasado le había pedido que viniera aquí. Solo estaba siguiendo órdenes, pero en el momento en que llegó, el viejo antepasado apareció de repente en su rostro. No te preocupes y quédate aquí. No tienes que preocuparte por nada más, Lu Qing dijo casualmente antes de dirigirse hacia la línea de defensa en el Gran Río. No se apresuró a entrar imprudentemente. No tenía miedo de los 3 cultivadores del reino del alma naciente, pero había decenas de miles de cultivadores Wei aquí. Si formaran una formación y su poder espiritual aumentara, sería bastante problemático luchar contra ellos de frente. Definitivamente sería mejor si hubiera un método más de ahorro de energía. Usando la técnica de cultivo en el libro de creación, Lu Qing se disfrazó y entró silenciosamente en la línea de defensa en el Gran Río. En una batalla entre cultivadores, desconfiaban mucho de los disfraces y la infiltración. Se establecieron todo tipo de formaciones con la capacidad de ver a través de hechizos y cultivadores con habilidades especiales en varias partes del campamento. Era casi imposible incluso para un cultivador de almas naciente colarse con éxito y llegar directamente a la cara de los 3 cultivadores de almas nacientes de Wei y luego saltar para matarlos. Sin embargo, Lu Qing era un poco diferente. Por supuesto, el libro de creación no era una técnica de cultivo de tipo infiltración. Sin embargo, esta técnica de cultivo podría considerarse la mejor en términos de creación y vitalidad. Aunque se había integrado a la escritura de supremacía, su característica principal no había cambiado en absoluto. Lu Qing usó la verdadera vitalidad del Gran Supremo para disfrazarse como un cultivador ordinario del reino Wei, desde su apariencia hasta su vitalidad.
Toda su forma era tan realista que no debería tener que preocuparse por ser atrapado. Pero aún así, todavía no era una tarea fácil acercarse sigilosamente a los 3 cultivadores nacientes del reino del alma de Wei. Lo principal era que podía disfrazarse de persona, pero no podía igualar algunas de las consignas del campamento. La identidad de la persona de la que estaba disfrazado no era alta, lo cual era un poco problemático. Después de todo, se movía constantemente hacia el centro de la gran formación del río. No importa cómo lo miraras, era sospechoso. Pero no importaba. De hecho, si Lu Qing quisiera, podría haberlo hecho más estable. Por ejemplo, podría usar una técnica de búsqueda del alma para buscar los recuerdos del cultivador que había reemplazado. En el campamento, podría cambiar su identidad unas cuantas veces más. Podía cambiar su identidad a alguien de mayor estatus y tenía la autoridad para acercarse a la gran formación de River. Esto era más confiable. Sin embargo, Lu Qing lo pensó un poco. Aunque sería más seguro hacerlo, estimó que tendría que quedarse en el campamento del Reino Wei durante unos días antes de poder colarse perfectamente. Lu Qing no planeó hacer eso. El nivel actual de preparación era suficiente. Aunque era inevitable que tuvieran que luchar de frente, no era un gran problema. Podían luchar, y la clave era que ahorraría tiempo. Después de ingresar al campamento en la línea de defensa del Gran Río, Lu Qing se escondió en la periferia por el momento. Ya había enviado la información correspondiente a Lu Chaoxi. El día anterior, Chaoxi ya se había reunido con el antepasado Wei Yun como emperador del Gran Ian y dijo que tenía la capacidad de romper la línea de defensa. El gran maestro de Wei Yun realmente no lo creía, pero dado que Chaoxi ya había usado su identidad como emperador del Gran Ian para venir y comunicarse con él, entonces Wei Yun tuvo que prestarle más atención. Además, dado que no tenía otra manera, también podría confiar en la familia Lu. Por lo tanto, accedió a atacar la gran línea de defensa del río nuevamente al día siguiente. Anuncios de Put Future. Esto fue lo suficientemente bueno. El segundo día, Lu Qing, que estaba en medio de la batalla del ejército Wei, vio las olas en la superficie del río. 3 grandes dragones de río aparecieron una vez más y lucharon con la forma de arma del hada. La situación de esta batalla básicamente no era diferente a la de hace unos días. Wei Yun tenía la ventaja, pero no podía matar o romper estos 3 dragones de río. Estaba siendo retenido y no podía cruzar la línea de defensa. Sin embargo, esta vez estaba Lu Qing. Después de ver tal escena, inmediatamente tomó medidas. Su expresión era normal mientras se pavoneaba por el campamento del reino Wei. Pero muy rápidamente, fue detenido fuera del núcleo de la matriz. Un cultivador de iluminación inicial que dirigía el equipo estaba preguntando sobre su identidad. Lu Qing respondió casualmente y se dio cuenta de que no podía engañar al hombre. Por lo tanto, decidió quitarse el disfraz y revelar sus nacientes habilidades a nivel del alma. Usó la espada sagrada de color blanco dorado para cortar la cabeza del cultivador de la iluminación inicial. Lu Qing luego aumentó su velocidad y se dirigió al núcleo de la formación. En el medio, 2 cultivadores de núcleo dorado salieron corriendo, tratando de detenerlos. No hubo problema en matar a los 2 cultivadores del núcleo dorado. Sin embargo, Lu Qing no hizo ningún movimiento. Tuvo que esforzarse más para llegar a la etapa central dorada. Si se retrasaba por un momento, les daría a los 3 cultivadores de almas nacientes de Wei tiempo para prepararse. Los métodos en el gráfico del espíritu del vacío se pusieron en uso directamente. Incluso la técnica de cultivo de raíces del espíritu del vacío de Lu Mingchao, que ella misma había explorado y creado, tenía la técnica de caminar a través del vacío. El manual del espíritu del vacío de grado divino naturalmente no carecería de tales técnicas. No solo no le faltaba, sino que incluso había mejorado. Lu Qing dio un paso adelante y la luz frente a él cambió. Los 2 cultivadores de núcleo dorado que habían tratado de bloquearlo ahora estaban muy lejos de él. Frente a él había una plataforma alta que se construyó en el lugar. Esta plataforma claramente no era un edificio temporal. Había existido durante mucho tiempo. Este fue también el núcleo de la gran formación del río. El poder convocado desde aquí podría cubrir todo el gran río que fluía a través del reino Wei durante decenas de miles de millas, lo que hacía imposible que la gente lo rodeara. En ese momento, la figura de Lu Qing ya había llegado debajo de la plataforma alta. Con un pensamiento, la energía del vacío traída por la caminata del vacío se extendió inmediatamente en los alrededores de acuerdo con sus pensamientos. En un instante, una gran área del arreglo circundante fue completamente aniquilada. Con las habilidades actuales de Lu Qing, el efecto de él usando la verdadera vitalidad del Gran Supremo con todas sus fuerzas fue similar a caminar en el vacío. Era mucho más aterrador que las técnicas similares de Lu Mingchao.
La plataforma alta frente a él, que era el núcleo de la gran línea River Defense, había sido erosionada por la verdadera esencia del atributo del vacío y, por lo tanto, estaba dañada. Inmediatamente, los 3 Big River Dragons en el cielo se detuvieron en seco. No se disipó. De hecho, solo se detuvo por un momento. Debido a la resistencia de los 3 Big River Dragons, esto ni siquiera era una oportunidad. De todos modos, Wei Yun aprovechó la oportunidad y los atacó ferozmente, luego se recuperaría de inmediato. El núcleo de esta batalla no fue la impactante batalla entre el ídolo del Dharma y el dragón del río en el cielo. Era Lu Qin. Lu Qin inmediatamente usó el mismo truco y volvió a pisar la plataforma alta después de que su patada la dañara levemente. Esta vez, eligió la plataforma alta. Su figura, con la energía del vacío como fondo, apareció directamente en medio de los 3 cultivadores de almas nacientes. El atributo etéreo de la verdadera esencia explotó instantáneamente en los alrededores. Los 3 cultivadores de almas nacientes estaban en un gran problema en un instante. El verdadero ki de atributo vacío que estalló no podía ser ignorado. Renunciaron a su control del gran dragón del río y derramaron todo su poder espiritual, convocando el equipo mágico defensivo correspondiente para bloquearlo. La manifestación directa de esto fue que en el cielo, después de que los 3 Big River Dragons perdieran el control, sus movimientos se volvieron rígidos y fueron brutalmente golpeados. Los 3 cultivadores del reino del alma naciente de Wei no intentaron controlar al gran dragón del río. Ya habían sido pisados. Si no trataron primero con Lu Qin, ¿cómo podrían controlar la gran formación del río con tranquilidad? Anuncios de Put Future. De todos modos, incluso sin su control, el gran dragón del río ya había sido convocado previamente y no colapsaría por un tiempo. A lo sumo, sería golpeado al tratar con el poder Dharma de Wei Yun, lo que dañaría el poder de la formación. Por supuesto, esto no era algo bueno. Además, si esto continúa durante mucho tiempo, Wei Yun realmente podría romper los 3 dragones grandes del río formados por la formación. Sin embargo, la mejor manera de estabilizar la formación era pensar en una forma de deshacerse de Lu Qin, que había entrado repentinamente en la formación. Sin embargo, el poder que mostró Lu Qin esta vez los sorprendió a los 3. Los 3 eran cultivadores nacientes del reino del alma, que eran adorados por el estado Wei. Sus niveles de cultivo eran obvios y todos estaban equipados con poderosas herramientas mágicas defensivas proporcionadas por el país. El poder de Lu Qin no estaba dirigido a una sola persona. En cambio, se extendió y golpeó a los 3 al mismo tiempo. A juzgar por la fuerza de su esencia vital, Lu Qin estaba como máximo en la etapa media del reino del alma naciente. En este momento, el cultivo de estos 3 del reino Wei no era más débil que el de Lu Qin. Aún así, podían sentir que el poder que mostraba Lu Qin tenía un gran impacto en su equipo mágico defensivo. Los 3 habían destruido su equipo mágico defensivo. Incluso la esencia vital que habían canalizado en él había sido destruida por el extraño poder que Lu Qin había mostrado. Ni siquiera pudieron recuperarlo. Este tipo de atributo de fuerza era extremadamente poderoso. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu relación con Chen Man? Preguntó uno de los cultivadores del reino del alma naciente de Wei. El atributo vacío era un poder desconocido para la mayoría de las personas en el mundo de cultivo gigante. Después de todo, había muy pocas personas que pudieran dominar este tipo de poder. Sin embargo, los cultivadores de alto nivel de Wei eran diferentes. En cierto sentido, Chen Man podría considerarse su colega en el pasado, por lo que tenían cierto conocimiento de su atributo de poder. Lu Qin no se molestó en responder esta pregunta. Le sonrió a la persona que hizo la pregunta y dijo, no te lo diré. Mientras hablaba, también se ponchó con sus movimientos. Sus ojos grises y caóticos de repente miraron a esta persona y el fuego primordial supremo comenzó a arder en el cuerpo de la otra parte. El fuego verdadero supremo era una combinación de todas las técnicas de cultivo inmemoriales que Lu Qin había dominado. Fue extremadamente aterrador y poderoso. Además, era una técnica con la que estos cultivadores nacientes del reino del alma nunca habían entrado en contacto antes. El cultivador del reino del alma naciente, cuyo equipo mágico defensivo acababa de ser destruido por el Voidwalk, no pudo encontrar ningún medio para resistir el fuego verdadero supremo que Lu Qin había convocado. Solo podía usar su núcleo esencial para resistirlo. Sin embargo, no pudo evitar que el fuego verdadero supremo quemara su cuerpo. Si esto continuara, este cultivador de almas naciente probablemente moriría quemado por el fuego verdadero supremo. Por supuesto, sus 2 compañeros no podían simplemente sentarse y mirar. Inmediatamente tomaron medidas.
Uno de los cultivadores de atributos de agua lanzó una técnica de hechizo para salvar a su compañero y deshacerse de la llama gris de aspecto extraño. Por otro lado, la otra persona lanzó un ataque a Lu Qin en un intento de detener el ataque de Lu Qin. Sin embargo, ninguna de sus acciones tuvo éxito. Cuando activó el verdadero ojo supremo, el nuevo nombre que Lu Qin le había dado a sus ojos carmesí, también usó otra técnica. Mostró directamente el reino de hielo. Los dos cultivadores del reino del alma naciente, que no fueron atacados, de repente se dieron cuenta de que los hechizos que lanzaron, ya sea la purificación o los ataques que dirigieron a Lu Qin, fueron todos ineficaces. En este mundo gris, era como si todos los poderes fueran expulsados y transformados. Al mismo tiempo, también sintieron un profundo escalofrío, como si la verdadera esencia que fluía en sus cuerpos y meridianos se hubiera congelado. En su conmoción, solo podían hacer circular su verdadero yuan con todas sus fuerzas. Un cultivador de etapa de Yuan Ying no sería asesinado por el simple mundo de hielo. Lucharon por liberarse del estado congelado. Luego, vieron a Lu Qin levantar una espada espiritual y apuntarla a sus compañeros que habían sido engullidos por las llamas grises. Entonces, apareció una luz de espada aterradora. Esta espada parecía ser capaz de atravesar todo en este mundo. Con un destello de luz de espada, el cultivador del reino del alma naciente de Wei fue cortado por la mitad en un instante. Era razonable decir que los cultivadores que habían alcanzado la etapa de Yuan Ying no morirían tan fácilmente. Incluso si el cuerpo físico fuera destruido, el alma naciente generalmente encontraría una oportunidad para escapar. Mientras el Yuan Ying no muriera, el cultivador no sería considerado muerto. Aunque el alma naciente que había escapado sufriría un gran daño, aún podría usar una técnica secreta y una gran cantidad de tesoros para reconstruir un nuevo cuerpo. Incluso si no tuviera otra opción, podría usar la técnica de posesión del cuerpo para revivir. Sin embargo, parecía que el cultivador Wei no tendría esa oportunidad. 385 Clon de Lu Qin. En el mundo de hielo, con la protección del cuerpo físico, el alma naciente podría liberarse del estado congelado. Un Yuan Ying sin cuerpo físico equivalía a un cuerpo de energía pura, por lo que se vería más seriamente afectado por el mundo de hielo. El alma naciente, que no pudo escapar, fue cortada en dos por la espada hendidora del cielo de Lu Qin. El alma naciente que fue asesinada se congeló completamente en hielo gris y se disolvió en el mundo de hielo. Los dos cultivadores restantes del reino del alma naciente de Wei estaban aterrorizados cuando vieron esto. Miraron a Lu Qin y se dieron cuenta de que esta persona desconocida, que había aparecido de repente, no parecía haber hecho ningún esfuerzo. Era como si todo lo que había hecho fuera casual y no contara mucho. ¿Cómo podrían luchar contra esto? Realmente no tenían confianza en ganar contra tal oponente. Podían sentir que Lu Qin estaba solo en la etapa intermedia del reino del alma naciente y aún no había entrado en la etapa avanzada. Sin embargo, incluso un cultivador nivelado original máximo no podría alcanzar este nivel. Incluso sospecharon que Lu Qin tenía la capacidad de luchar contra expertos en el reino de la materialización. No importa que, Lu Qin no era alguien con quien pudieran tratar. No dudaron más e inmediatamente hicieron todo lo posible para escapar del mundo de hielo. Para escapar, los dos cultivadores del reino del alma naciente de Wei realmente habían usado todos sus medios. Lu Qin incluso podía decir que el cultivador del reino del alma naciente elemental de fuego parecía haber usado algún tipo de técnica de escape de sangre. Esto consumiría su propia fundación. Pero aún así, Lu Qin todavía tenía la capacidad de hacer que se quedaran si quería. En el mundo de hielo, incluso si no estuvieran congelados, su velocidad de carrera no era lo suficientemente rápida. Lu Qin podría haber matado a uno de ellos antes de que escaparan del mundo de hielo. Ya sea un movimiento del manual Uites Saint Sword o algún otro movimiento, fue muy fácil matar a un cultivador de almas naciente ordinario en segundos. En cuanto al otro que se escapó, no estaba preocupado de que no pudiera alcanzarlo ya que tenía la caminata vacía. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Lu Qin decidió no matarlo. No era que fuera misericordioso, pero ¿cómo podía el viejo Lu tener algo así en su corazón? Fue principalmente desde un punto de vista utilitario que se rompió la gran línea de defensa del río. Sin estos tres cultivadores del reino de Yuan Ying, podría destruir fácilmente el núcleo de la gran formación del río, que era la plataforma alta bajo sus pies. Una vez que la gran formación del río fuera destruida, con el gran maestro Wei Yun a cargo, el ejército del reino Yan sería imparable al cruzar el gran río y llegar a la orilla sur. La situación general había sido decidida. Si estos dos Yuan Ying fueron asesinados o no, no tendría ningún impacto en el resultado. Después de eso, Lu Qin lo pensó.
Si el ejército del reino Ian continuara dirigiéndose hacia el sur, ¿continuarían luchando contra el ejército del reino Wei? Tal vez lo haría. Pero lo más importante era resistir el levantamiento demoníaco. Después de recibir la noticia de que el levantamiento demoníaco se había vuelto cada vez más grave, se volvió muy pesimista sobre la situación en Wei. Recordó cuidadosamente que en todo el mundo de la cultivación, era común ver personas que se habían unido al diablo. Ocasionalmente, habría un caos demoníaco a gran escala. Pero en general, el impacto del levantamiento demoníaco en los 9 grandes imperios celestiales no fue muy grande. Por lo menos, en los últimos 1000 años, nunca ha habido una nación celestial que haya sido derrocada por el levantamiento demoníaco. Fue por esta razón que el reino Wei no prestó mucha atención al levantamiento de los demonios al principio. Para ser honesto, si el propio Lu Qin no sabía lo que había sucedido en la antigüedad, no sabía que el mundo del cultivo había sufrido innumerables pérdidas debido a los demonios durante la antigüedad, cuando había sido la época más próspera y los inmortales emergieron uno tras otro, no habría prestado mucha atención a este caos demoníaco. El levantamiento demoníaco no sucedió una vez en el estado de Feiyun. ¿No se extendió a medio condado antes de que se resolviera? ¿Qué tan grande podría ser? Incluso ahora, el reino Wei todavía estaba prestando gran atención a este asunto. Después de todo, habían perdido casi 2 estados durante el caos demoníaco. Incluso más de un cultivador de almas nacientes había muerto. Incluso un experto en aviones Dharma como Marquis Xuanwu, Zheng Yu, había regresado derrotado. Sin embargo, Lu Qin todavía sentía que no le daban suficiente importancia a este asunto. Era obvio que si se hubieran dado cuenta del terror del levantamiento demoníaco, el ejército Wei dirigido por el general Xia Kang no habría seguido luchando con el reino Qi en el frente de batalla del este. Ese interés nacional no valía la pena mencionarlo en absoluto en comparación con el desastre que realmente causaría la destrucción del reino Wei en el interior. Lu Qin en realidad estaba muy molesto por esto. Si Xia Kang pudiera volver a defender, no debería ser un problema para él reprimir el levantamiento demoníaco con las fuerzas combinadas de Marquis Xuanwu y Zheng Yu. Sin embargo, ella no quería. ¿Qué más podía hacer? Anuncios de Put Future. Si fuera posible, Lu Qin no podía esperar a que el caos demoníaco destruyera todo el reino Wei. En ese momento, la ciudad Shu caería y el reino Wei se convertiría en un lugar donde los demonios bailaban. Quería ver qué tipo de expresión tendría Xia Kang. Desafortunadamente, no pudo hacer eso. Si todo el país Wei y varias provincias grandes se hubieran convertido en objetivos de los cultivadores demoníacos, entonces tendrían que lidiar con más de una persona, Chen Man. La sangre y las almas de cientos de millones de criaturas podrían alimentar a varios grandes demonios en el plano del Dharma. Lu Qin no podría hacer nada si eso sucediera. Sin mencionarlo, incluso si todo el reino Ian hiciera todo lo posible, no podrían lidiar con esto. Podría ser una supercatástrofe que requeriría que todo el mundo de cultivo y los 8 grandes imperios inmortales restantes unan fuerzas para poder resolverlo de manera más apropiada. Sin embargo, a juzgar por la situación actual en el mundo del cultivo, sucedieron tantas cosas bullshit entre las 9 naciones. ¿Por qué las 9 naciones dejarían de lado sus rencores pasados y se unirían? No era imposible, pero era demasiado difícil. Por supuesto, cuando todos sintieran el dolor y se dieran cuenta de que el mundo de la cultivación colapsaría si no se unían, no sería un gran problema. Para sobrevivir, tenían que unirse. Sin embargo, Lu Qin temía que fuera demasiado tarde para formar una alianza. Por el momento, lo mejor que podía hacer era suprimir el caos demoníaco antes de que todo se desarrollara hasta ese punto. En poco tiempo, la mente de Lu Qin se llenó de muchos pensamientos. Desde este punto de vista, los 2 cultivadores Wei que escaparon podrían no ser los próximos enemigos. Aunque eran cultivadores del país enemigo, también eran del país Wei. Su país había sido atacado por los demonios. Todavía deberían tener que luchar contra los demonios en el futuro, ¿verdad? 2 cultivadores de la etapa de Yuan Ying ya podrían desempeñar un papel muy importante en la situación general. Dejarlos ir no fue un gran problema. Con la desaparición de los 3 cultivadores del reino del alma naciente, a Lu Qin le resultó mucho más fácil destruir el núcleo de la gran formación del río. Fue una pena que la gran formación del río fuera destruida. Después de todo, tenía que hacer uso de este río que fluía constantemente. Después de esta batalla, sin importar cuál fuera el resultado, el reino de Ian no podría acceder los 3 condados al norte del gran río que ya habían tomado. En el futuro, también construirían una línea de gran defensa del río que pertenecía al reino de Ian.
La línea de defensa del reino Wei en el Gran Río, que había estado en funcionamiento durante cientos de años, en realidad era muy perfecta. Con 3 cultivadores de almas nacientes, podrían bloquear al antepasado de Wei Yun en el norte del río. Si el reino Yan pudiera heredar esta línea de defensa, ¿no le ahorraría el problema de crear otra? Desafortunadamente, todo esto se debió a que el núcleo de la línea de defensa estaba en la orilla sur. Tal línea de defensa en el Gran Río no tenía mucha importancia para el reino Yan, cuyo nido estaba en el norte. No tuvo más remedio que reconstruirlo en el futuro. Durante el proceso de destrucción, Lu Qin mantuvo el mundo de hielo en su estado desplegado, envolviendo completamente la plataforma alta. Cualquiera por debajo de la naciente etapa del alma estaría acabado una vez que entrara. Lu Qin no ocultó en absoluto el poder de su mundo de hielo. Los cultivadores del reino Wei afuera deberían poder sentir claramente cuán peligroso era este mundo de hielo. Después de todo, uno de los 3 cultivadores originales del reino del alma naciente de Wei había muerto, y 2 de ellos habían escapado. ¿Qué más podían hacer los demás? Por supuesto, aún así, no pudo evitar que algunas personas sin cerebro se apresuraran a cortejar a la muerte. Dado que ese era el caso, Lu Qin no tenía la intención de ser cortés con esa persona. No necesitaba gastar un esfuerzo extra para hacer nada. Con solo mantener el mundo de hielo, casi todos los cultivadores que entraron morirían. Incluso un cultivador de núcleo dorado se congelaría en una escultura de hielo si no se escapara inmediatamente después de entrar. Lu Qin, que estaba en el mundo de hielo, liberó su verdadera vitalidad suprema y mostró las características del vacío. Lentamente destruyó la plataforma alta que controlaba toda la línea de defensa del Gran Río. Cuando liberó lentamente la esencia verdadera del Gran Supremo para disipar la formación, también hizo algo más. El cadáver del cultivador de almas nacientes frente a él no podía desperdiciarse. El alma naciente de ese tipo había sido dividida en 2 por el corte de Lu Qin antes. Luego se congeló en un cubo de hielo en el mundo de hielo y se fusionó con él. Sin embargo, el alma naciente de un cultivador en sí misma era algo muy útil. Si se refinara en pura esencia verdadera, sería un gran complemento. Anuncios de Put Future. Después de todo, incluso el núcleo dorado podría ayudar a las personas a abrirse paso. Esta alma naciente, incluso si está dañada, puede ayudar a un cultivador a ingresar a la etapa del alma naciente después de ser refinada, lo que aumenta la tasa de éxito para abrirse paso. Sin embargo, este artículo, junto con el cadáver original de la etapa infantil, sería aún más útil en las manos de Lu Qin. El dios Shenman con cara de fantasma podía crear doppelgangers, que era una habilidad derivada de la tabla espiritual virtual. Y ahora, Lu Qin, que había dominado perfectamente esta herencia inmemorial a través del sistema, naturalmente también dominó este tipo de habilidad. Lu Qin recordó por un momento y rápidamente comenzó a actuar. Su cultivo no estaba al nivel del hombre Chen. Shenman podría crear 2 avatares de alma nacientes, pero ahora solo podía crear uno. De hecho, por derecho, uno solo puede controlar un avatar de alma naciente después de alcanzar la etapa avanzada o máxima de la etapa de alma naciente, cultivando el manual del espíritu vacío. Lu Qin pudo hacer esto con su cultivo del reino del alma naciente de 6º nivel. En esencia, se había basado en las escrituras de Taishan. Después de fusionarse con la carta espiritual etérea, naturalmente recibió la adición de las escrituras de Taishan. Los efectos en todos los aspectos se fortalecerían naturalmente. A pesar de que ya había obtenido una herencia relativamente completa del manual del espíritu del vacío, esta era la primera vez que Lu Qin creaba personalmente un clon. Todavía fue muy cuidadoso en el proceso. Al final, aún logró crear con éxito su primer clon. Lu Qin se tocó la barbilla y miró a la persona que se había puesto de pie. El rostro de la persona estaba un poco aburrido, pero se veía exactamente como él. Murmuró para sí mismo. Es bastante fácil hacer esto, Ying. En el mundo de hielo, observó el clon que había creado y sintió la diferencia entre su clon y el dios con cara de fantasma. Su doppelganger era obviamente más fuerte que el dios con cara de fantasma. Fuerte no se reflejaba en su fuerza, sino en su función. Los doppelgangers de dios con cara de fantasma podrían identificarse claramente. Por lo menos, cuando Lu Qin vio el clon de la otra parte, pudo ver que su cuerpo era ilusorio y su alma estaba incompleta. A partir de eso, pudo decir que este no era el cuerpo original del dios con cara de fantasma. Además, tanto los clones de Shenman como su cuerpo principal usaban la misma máscara durante todo el año. No se podía descartar que esa fuera su preferencia personal, pero al mismo tiempo, también podría ser que quisieran ocultar su identidad cubriéndose la cara.
Sin embargo, el clon de Lu Qin era diferente del clon que había creado Chen Man. La cara y la apariencia del clon eran las mismas que las del cuerpo principal de Lu Qin. No necesitaba usar una máscara ni usar ninguna técnica de transformación para mantener la misma identidad. El cuerpo y el alma del clon estaban más completos después de ser complementados con la energía verdadera suprema. La manifestación más directa de esto fue que el clon de Lu Qin no era tan débil como el clon de Chen Man. En otras palabras, el clon que Lu Qin había creado, en cierto sentido, era un verdadero cultivador del reino del alma naciente, además de tener los mismos pensamientos que Lu Qin y estar bajo su control. ¿Eh? ¿Eso no significa que puedo caminar libremente afuera con este clon de alma naciente? Este fue el primer pensamiento que vino a la mente de Lu Qin. Pero entonces, tenía otro asunto. ¿Cómo sería considerado su clon? ¿Se consideraba parte de su cuerpo o de su alma? Esto era bastante posible, pero no estaba muy seguro. No podía probarlo ahora. Después de todo, su cuerpo principal estaba en un estado normal y resucitó temporalmente. Por supuesto, su clon podía moverse libremente. Simplemente no sabía qué pasaría con el clon después de la resurrección. Ya veremos entonces, Yingluo. Lu Qin solo podía pensar de esta manera. Era algo feliz tener un avatar de alma naciente. No importa que, este todavía era un cultivador naciente de Soul Stage. La raíz espiritual original del clon era del atributo metal. Este tipo debe haber sido un cultivador con raíces espirituales del cielo dorado cuando estaba vivo. La técnica de cultivo que cultivó fue una técnica de cultivo de grado supremo. Lu Qin había obtenido este clon, pero no pudo recuperar los recuerdos del clon. Por lo tanto, no pudo heredar la técnica. Los doppelgangers de Chen Man eran los mismos, por lo que usó las estadísticas originales de los doppelgangers y algunas técnicas de cultivo que había recopilado para crear un nuevo sistema de combate. Esta fue también la razón por la cual la fuerza de sus doppelgangers había disminuido aún más. Después de todo, la principal técnica de cultivo del hombre Chen era el gráfico del espíritu del vacío. Solo incursionó en las otras técnicas de cultivo porque quería controlar y fortalecer a su clon. Incluso las técnicas de cultivo de grado trascendente eran raras entre las que él mismo encontró. Después de todo, en este grado, eran los tesoros de algunas grandes sectas. La mayoría de ellos eran del grado maravilloso, lo que afectaría aún más la fuerza del avatar que controlaba. Lu Qin tenía la misma pregunta. ¿Pero no fue la situación de Yingluo una coincidencia? El manual de la espada blanca sagrada encajaba perfectamente con la raíz espiritual del cielo dorado. Lu Qin no tenía el problema de no poder estudiar bien las técnicas de cultivo. Cuando el manual de la espada blanca sagrada fue inyectado directamente en su mente, su comprensión aumentó inmediatamente al máximo. 4.2 386 Capítulo 385. El ejército del reino de Ian cruzó valientemente el río. Aunque las 100.000 personas del reino de Ian quedaron atrapadas frente a la línea de defensa en el Gran Río durante medio mes, nunca tuvieron éxito en su ataque continuo a la línea de defensa. Incluso cuando el patriarca Wei Yun tomó acción personalmente y mostró el poder del Dharma, aún así fracasaron. De hecho, esto afectaría la moral de los cultivadores. Sin embargo, esta vez, se rompió la línea de defensa del Gran Río. Sobre el Gran Río, el Gran Maestro Wei Yun mostró su forma de Dharma y mató a 3 dragones del Gran Río. Conquistó el foso natural y dirigió al ejército del reino Ian para cruzar el Gran Río. En tales circunstancias, no importa cuán baja sea su moral antes, volverá a subir. Los cultivadores de nivel inferior no sabían cuál era el factor decisivo para romper la línea de defensa en el Gran Río. Solo podían ver la figura heroica de Wei Yun cortando al dragón en el cielo. Sin embargo, mientras estuvieran en la formación militar de Great Ian, aquellos que tenían un estatus ligeramente superior sabrían que lo más importante en esta batalla no era que Wei Yun matara al dragón. En realidad, incluso si esta persona no hiciera ningún movimiento, el ejército podría cruzar fácilmente el río después de que Lu Qin hubiera eliminado a los 3 cultivadores nacientes del reino del alma en la línea de defensa del Gran Río. ¿Alguien realmente pensó que el reino Wei podría mantener la gran formación del río con el invencible Lu Qin al otro lado del río? Lu Qin fue sin duda el mayor contribuyente a esta batalla. Sin embargo, no importa cómo lo pensaran, era un poco increíble. Había algunos cultivadores del reino del alma nacientes en el ejército del Gran Ian. Todos los cultivadores del reino del alma naciente en la secta Yunxiao habían sido cultivadores del reino del alma naciente durante más tiempo que Lu Qin.
Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, Qian se dio cuenta de que entre ellos, quien podría ser como Lu Qin, que podría entrar solo en el campamento de Wei y derrotar a los 3 cultivadores del reino del alma naciente del reino Wei con su propia fuerza, obligando a uno de ellos a morir y 2 para escapar. Nadie se atrevió a decir que podía hacerlo. Incluso el gran maestro de Wei Yun se conmovió. En esta batalla, Lu Qin había mostrado más de la mitad del poder de combate de un cultivador naciente del reino del alma. Sin embargo, hubo una persona que no pensó que fuera una sorpresa. El cultivador más joven del reino del alma naciente de la secta Yunxiao, que también era conocido como el cultivador más talentoso en los 300 años de historia de Greatian, era la deidad de la espada que caminaba en la nube, Bai Nantian. Desde el principio, cuando supo que Lu Qin tomaría medidas personalmente, sintió que el resultado ya estaba destinado. En ese entonces, había luchado codo con Lu Qin en la ciudad de Yan. Después de presenciar personalmente la fuerza de Lu Qin, incluso sintió un poco de admiración por este antepasado del clan Lu. Había pasado mucho tiempo desde que lucharon codo con codo en la ciudad de Yan. Durante este periodo de tiempo, Bai Nantian se había estado cultivando minuciosamente. Ya sea su base de cultivo o su habilidad de combate real, había mejorado a pasos agigantados. Aún así, no se sorprendió de que la mejora de Lu Qin durante este periodo de tiempo fuera aún mayor. De hecho, era cierto. Habían pasado casi 30 años desde que conoció a Lu Qin. Durante este periodo de tiempo, además de cultivarse en la secta, Bai Nantian pasó la mayor parte de su tiempo viajando al estado de Feiyun. Estaba allí para ver a Lu Qin. Realmente quería aprender la técnica de la espada que Lu Qin había dominado. Desafortunadamente, el atributo de su raíz espiritual no coincidía con la técnica de cultivo llamada Manual de Espada Blanca Sagrada. No pudo aprenderlo. Sin embargo, las muchas veces que fue a la montaña Yuyan para encontrarse con Lu Qin todavía estaban llenas de ganancias para él. El camino de la esgrima no solo consistía en movimientos de espada. Estaba bien si no podía aprenderlo, pero podría no ser malo si pudiera obtener una mayor comprensión de la espada a través del intercambio. En este aspecto, Lu Qin tenía el manual de la espada Santa Blanca. Esto fue especialmente así porque él había obtenido directamente una herencia inmemorial y fue inculcado por el sistema. Era equivalente a él captando la esencia de la técnica. Aparte de permitirle a Lu Qin usar varias técnicas de espada con gran familiaridad, lo más importante fue que permitió que su comprensión de las técnicas de espada alcanzara un nivel muy alto. Este entendimiento sorprendió a Bai Nantian cuando se comunicaba con Lu Qin. Pero en realidad, Lu Qin tuvo sus propias ganancias. Después de todo, cuando fue allí, no era un maestro de la espada. La técnica de llama infinita que practicaba era en realidad una variedad de poderosos hechizos de doble atributo de fuego y madera. La esencia de la herencia del manejo de la espada que había obtenido también se basó en el manual de la espada blanca sagrada. A través de su interacción con Bai Nantian, Lu Qin también sintió que Bai Nantian tendría algunas ideas únicas que podría usar como referencia. Con el paso del tiempo, la relación entre los dos se hizo muy buena. Los pensamientos de Bai Nantian eran más puros. Trató a Lu Qin como maestro y amigo. Incluso sintió un poco de admiración por Lu Qin. Lu Qin, por otro lado, era más utilitario. Solo había unos pocos cultivadores del reino del alma nacientes en la secta Yunxiao. Se podían contar con los dedos de una mano en la superficie, pero como mucho había 2 o 3 más escondidos. Bai Nantian debe ser el más joven entre ellos. Era importante construir una buena relación con Bai Nantian. En realidad, Lu Qin ya había recibido muchos beneficios a través de Bai Nantian. Había mucha información sobre los asuntos internos de la secta Yunxiao que fue revelada por este espadachín sin escrúpulos a través de su reunión y sus cartas. A pesar de que se sospechaba que usaba a Lu Qin se había convertido en un amigo hasta cierto punto después de un tiempo. Anuncios de Put Future. Sin embargo, cuando se enteró de la magnífica hazaña de Lu Qin, Bai Nantian sintió que era natural que lo hiciera. Cuando se enfrentaba al tío marcial del líder de la secta, An Shuzi, también dijo claramente: la fuerza del mayor Lu definitivamente no es lo que parece ser. No creo que sea extraño en absoluto que pueda pelear contra 3 personas a la vez. An Shuzi suspiró. La generación más joven nos superará. Pensé que eras la persona más poderosa del reino Yan en los últimos 300 años. No esperaba que Lu Qin pudiera luchar solo contra 3 cultivadores nacientes del reino del alma. Aunque ya estoy en la cima del reino del alma naciente, no puedo garantizar que pueda hacerlo, y mucho menos en su formación de batalla. Jeje. Bai Nantian se rió entre dientes. An Shuzi estaba un poco avergonzado.
Sabía lo que quería decir su sobrino marcial. Estaba diciendo claramente, ¿qué quieres decir con no estar seguro? Definitivamente no puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Después de toser 2 veces, Anshuzi continuó. Sobrino marcial Bai, te dejaré la tarea de liderar al equipo a través del río. Cuando estés allí, encuentra a Lukin y dile que el patriarca Wei Yun quiere conocerlo. Está bien, dijo. Lukin no se sorprendió demasiado cuando supo que Wei Yun quería verlo. Se podría considerar que el país actual de Ian está cogobernado por la familia Lu y la secta Yunxiao. A pesar de que él no era el emperador del Gran Ian, y el maestro de secta de la secta Yunxiao no era Wei Yun, no había duda de que quienes tomaban la decisión final de las dos fuerzas eran ellos dos. De hecho, hace algunos años, hubo algunas cartas o mensajes que le fueron pasados. Dijeron que esperaban que él, el antepasado de la familia Lu, pudiera hacer un viaje a Wuzhou e ir a la montaña Yunxiao para encontrarse con el gran maestro Wei Yun. Lukin definitivamente no desperdiciaría su preciosa cuenta de intercambio de resurrección en tales asuntos. Él solo iría allí para encontrarse con ellos. La secta Yunxiao estaba disgustada con la arrogancia de Lukin debido a esto. Lukin seguía diciendo que no se había recuperado de sus viejas heridas, pero que todavía estaba lleno de energía durante la batalla en la ciudad de Ian. Sin embargo, incluso si la secta Yunxiao no estaba contenta, Lukin no podía hacer nada al respecto. ¿Quieres verme? Entonces deja que Wei Yun venga él mismo a la montaña Yuyan. Sin embargo, esta vez, no hubo problema con que se reunieran. Sin embargo, Lukin también podía imaginar por qué Wei Yun quería conocerlo. La reunión entre los líderes de las dos fuerzas cooperantes fue, por supuesto, una de las razones. La otra razón probablemente fue porque tenía curiosidad sobre sí mismo. Después de todo, la tasa de crecimiento de Lukin fue demasiado rápida. Hace unas décadas, solo estaba en la etapa del núcleo dorado. Era razonable decir que se abrió paso hasta el reino del alma naciente tan rápido debido a años de acumulación. Sin embargo, después de ingresar al reino del alma naciente, era demasiado ridículo para él tener tal récord que incluso Ban Shuzi, que estaba en la cima del reino del alma naciente, no podía lograrlo. De esta manera, era inevitable que Wei Yun sintiera curiosidad. ¿Qué tenía de especial Lukin? ¿O podría ser que Lukin había dominado una técnica de cultivo muy poderosa? En el pasado, Lukin habría estado un poco preocupado por esto. ¿Qué pasaría si la secta Yunxiao o el propio Wei Yun codiciaran su técnica? Aunque nunca lo había anunciado, si uno realmente quería investigarlo, tenía demasiados secretos. Pero ahora, Lukin ya no tenía que preocuparse por esto. Cuando derrotó a los 3 cultivadores de almas nacientes de Wei en el campamento militar de Wei, incluso él mismo se sorprendió por la fuerza que mostró. Ganar no fue gran cosa. La clave estaba en que había ganado con tanta facilidad que ni siquiera sintió la más mínima presión. Tal vez solo un adepto al Dharma podría lograr tal resultado. En este sentido, es posible que ya tenga la capacidad de luchar contra los expertos en el ámbito de la materialización. Si podía ganar o no era una cosa, pero al menos podía protegerse. ¿Qué había que temer? Que así sea. Después de despedirse de Bai Nantian, Lukin se dio la vuelta y se dirigió al norte. Cruzó el gran río y se encontró con el gran maestro Wei Yun en la orilla del río. Hoy, Wei Yun estaba vestido de verde, luciendo bastante valiente y heroico. Entre sus cejas, había incluso la expresión de una niña. Sin embargo, en el mundo de la cultivación, uno no puede juzgar a una persona por su apariencia. El gran maestro Wei Yun tenía al menos 800 años, más del doble de su edad. Anuncios de Put Future. Hice esperar al antepasado Wei Yun durante mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo de hecho. Me has hecho esperar durante más de 20 años. Lukin, es tan difícil verte. Lukin sonrió y no respondió a esta pregunta, que sonaba un poco como una pregunta. Al ver cómo Lukin Mo continuó la conversación, Wei Yun no dijo mucho sobre este asunto. ¿Qué piensas sobre la próxima operación de Greatian? Ella comenzó a hablar sobre el asunto serio. Gran maestro Wei Yun, ¿cuáles son sus pensamientos? Lukin preguntó. Wei Yun se quedó atónito por un momento. No esperaba que Lukin le hiciera una pregunta a cambio. No fue una reacción muy cortés. Después de tanto tiempo, Wei Yun ya estaba muy acostumbrada a que la gente hablara en voz baja frente a ella. La actitud actual de Lukin no era respetuosa en absoluto. En cambio, era como si estuviera hablando con alguien de la misma generación. Después de un momento de conmoción, no pensó que esta persona fuera interesante como en algunas novelas. Ella era como cualquier otra persona normal en el poder, más o menos sintiéndose un poco enojada en su corazón.
Por supuesto, pase lo que pase, el gran maestro Wei Yun no se pelearía con Lu Qin así como así. Creo que podemos parar aquí. Expresó su opinión, pero su voz claramente se volvió un poco más fría. El aura que pertenecía a un adepto al Dharma también se elevó gradualmente. Sin embargo, este tipo de aura opresiva fue completamente inútil frente a Lu Qin. Todavía estaba tan tranquilo como siempre, como si el aura no estuviera dirigida a él. Wei Yun Grandmaster quería mirar a Lu Qin, pero no parecía correcto que él se volviera así. Parecía que estaba en desventaja. Esto la hizo enojar aún más. ¿No ves que no estoy feliz? ¿Por qué el gran maestro Wei Yun pensaría de esta manera? Lu Qin preguntó sin prisas. Tenemos suficientes cosas. El gran río está en nuestras manos. Custodiaremos la orilla norte y todo irá bien. El gran maestro Wei Yun es demasiado tímido. Lu Qin dijo directamente. ¿Qué? Wei Yun finalmente no pudo soportarlo más. Volvió la cabeza y miró a Lu Qin. Su aura ya había alcanzado su punto máximo, como si fuera a atacar en cualquier momento para darle una lección. Lentamente abrió la boca y dijo. Lu Qin, cuida tu actitud. Lu Qin se inclinó levemente y dijo. Soy muy respetuoso contigo. Sin embargo, todavía tengo que decir lo que debo decir. Eres demasiado tímido. Esta es una oportunidad única en la vida para que el país Wei sufra un desastre tan grande. Antes de que Lu Qin pudiera terminar su oración, una fuerte ráfaga de viento sopló desde un costado. Era como si quisiera usar el poder del viento como una bofetada para aterrizar en Lu Qin. Sin embargo, Wei Yun obviamente estaba decepcionado. Una sombra ilusoria gris apareció de repente frente al viento, bloqueándolo. La expresión de Lu Qin no cambió mientras continuaba hablando. Xuanji, si Wei no puede reprimir el levantamiento demoníaco y estalla, incluso si Greatian tiene la línea de defensa en el Gran Río, no pueden permanecer al margen para siempre. Si Wei puede reprimir el levantamiento demoníaco, será una gran pérdida debido a la guerra en las tres líneas del frente. Si no aprovechamos este momento para fortalecer nuestro reino Ian, sería un acto tonto. Al final, Lu Qin expresó su decisión. El ejército del Gran Ian definitivamente irá al sur. Incluso dijo algo como estúpido y Wei Yun estaba muy enojado. Había perdido la cuenta de cuántos años habían pasado desde que alguien le señaló la nariz y la criticó así. Independientemente de si Lu Qin tenía razón o no, estaba decidida a darle una lección. De hecho, ya no estaba enfadada. Esto no era solo una disputa de sentimientos personales. Wei Yun, que se había deshecho de sus emociones, podía decir algunas de las intenciones de Lu Qin por la actitud que mostraba. El clan Lu quería estar en pie de igualdad con la secta Yunxiao en el país de Ian. No sabía qué le dio a Lu Qin el coraje para hacerlo. Solo estaba en la etapa del alma naciente. Pero sin importar dónde estuviera la confianza de la familia Lu, ella estaba decidida a reprimir la actitud de la familia Lu. Igualdad de condiciones. ¿Eres digno? 4K. Publica lo más temprano hoy.